tengo que nadar para estar con mi Señor. Y otros mil, y ya no puedo pasar, porque tengo que nadar para estar con mi Señor. Con el ángel de Jehová voy caminando y voy entrando en el río de Dios. Con el ángel de Jehová voy caminando y voy entrando en el río de Dios. Gracias, Padre, porque podemos entrar en el río de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque está fluyendo en esta hora. Y como dice la palabra del Señor, todo aquel que entrare en el río será sano. Aleluya, en esta hora te invito. Entra en el río de Dios. Así como Naamán el sirio entró en el Jordán y se zambulló 7 veces por lo ordenado por el profeta. Señor, que en esta hora podamos entrar en el río de la adoración, en el río de tu Santo Espíritu, en el río de vida, y nuestros cuerpos sean vivificados en esta hora. Oh, río de Dios, Espíritu de vida en Cristo Jesús. Aleluya, toca los cuerpos, Señor. Toca las vidas en esta hora, Padre. Creemos que tu palabra es real, es verdadera, que tú cumples tus promesas. Tú lo dijiste, nosotros lo creemos y lo recibimos en esta hora. Somos libres, somos sanos de toda dolencia, de toda afección, de toda aflicción también de espíritu, de alma. Gracias, Señor, porque hay libertad en tu presencia. Gracias, Señor, porque, aleluya, hay delicias a tu diestra para siempre. Bendito seas el Señor, bendito seas por siempre, Padre. En el nombre del Señor Jesús, gloria, gloria al Padre. Buenas noches, familia. Una manera distinta de comenzar, pero anhelamos la presencia de Dios, anhelamos el fluir del Espíritu Santo, ese toque divino, vivificante, refrescante. Aleluya, gloria a Dios. Dice que todo lo que entrare en el río de Dios vivirá, aleluya, vivirá, gloria al nombre del Señor. Bendito sea, Señor. En esta hora, mis hermanos, vamos a entrar allí en Marcos capítulo 14, desde el verso 10. ¿Ustedes se acuerdan? Habíamos estado estudiando un poco la palabra del Señor y se acuerdan allí en el verso primero, ¿no es cierto?, del versículo del capítulo 14. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas. No se escucha, dice. Gloria sí a Dios. Sí se escucha. Gloria. Perdonen los hermanos de Facebook porque acá me han creado una confusión, pero ya estamos de nuevo. Bendito sea el Señor. Decía, ¿no es cierto?, que 2 días después era la fiesta, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y habían dicho: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? El Cordero tenía que morir, ser sacrificado en la Pascua. Estos hombres no querían matar a Jesús, pero que no fuera en la Pascua. Porque a ellos no lo movía la voluntad de Dios, lo movía el odio, la envidia, ¿no es cierto? Y siempre el enemigo, Satanás, que es el que llena los corazones de aquellos que tienen envidia, de aquellos que no saben perdonar, de aquellos que no saben amar, siempre quieren arruinar el plan de Dios, la voluntad de Dios, pero Dios siempre cumple su palabra, su propósito, su plan, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo instantes después
Jesús va a ser ungido, una chica, ya lo hemos visto en detalles el jueves pasado, y eso va a despertar algo en el corazón de Judas, un hombre que había creído en el Señor, pero que había venido con una expectativa distinta, ¿no es cierto?, a lo que tenemos que venir delante del Señor. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, queremos que Dios llene nuestras expectativas? Que Dios obre de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos que tiene que ser. Pero en esta noche yo te digo, Dios es grande, más grande que todos. Y Él va a hacer conforme a su voluntad. Y ¿sabes qué, mi hermano? Siempre es agradable y es perfecta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y allí, mis hermanos, decía, Judas se va a llenar de resentimiento. Y ustedes saben que el detonante de todo esto va a ser esa adoración. Adoración que aquella muchachita llevó a cabo con el ungimiento del Señor, con ese perfume derramado, gloria a Dios. Y cuando la verdadera adoración se manifiesta en una congregación, también quedan expuestos los intereses mezquinos. Y hay una palabra del Señor que dice que Él ha empezado a purificar su iglesia, Él ha empezado a limpiar la casa. Veremos cosas gloriosas en este tiempo, pero también cosas asombrosas, cosas que nos van a dejar sin palabra, ¿no es cierto? Entonces dice que Judas Iscariote, o sea, esa palabra entonces, en consecuencia, como resultado de eso, de la adoración que había sido exuberante, ¿no es cierto? Y dice que uno de los 12, uno de los que el Señor había llamado para que estuvieran con Él, ¿no es cierto? Y para enviarlos a predicar la palabra. Fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Ellos al oírlos se alegraron y prometieron darle dinero. Qué triste que siempre, mi hermano, de la mano de la religión va el interés económico. Siempre, siempre. Y en esta noche vamos a aprender cómo Jesús, el Rey de los cielos, el Hijo de Dios, Dios vení manifestado en carne. Él no va a necesitar ni un solo dólar para llevar adelante su obra. Jesús no levantó nunca una ofrenda. Gloria a Dios. Él vio, la única vez que vio que habló acerca de ofrenda, ¿se acuerda cuando él estaba en el templo viendo la mesa, ¿no es cierto?, allí donde se ponían las ofrendas, en lugar de las ofrendas? Y va a encomiar a aquella viuda, ¿se acuerdan, no es cierto? Pero Jesús nunca pidió una ofrenda. Gloria al nombre del Señor. Pensemos en eso. Sin embargo, Jesús dio de comer a una multitud, no en una, sino en 2 ocasiones. Jesús no solamente dio a comer a 2 multitudes, sino que dio de comer a 12 discípulos suyos por 3 años y medio. Porque Él no los llevó para que estuvieran con Él, para que vivieran con Él. Y no le dijo, muchachos, ustedes van a estar conmigo de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día, para que después puedan ir a trabajar y ganarse el pan. No. Dice que los llamó para que estuviesen con Él. Mi hermano, tenemos que aprender a descansar en Dios en cuanto a nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades económicas. Hemos creído en el Dios que ha hecho el universo. ¿No nos podrá sostener? Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dice, y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregárselos. Gloria al nombre del Señor. Ahora noten lo que dice la palabra. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron,
¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Era el día jueves, ¿no es cierto? Y ustedes saben que el día de la Pascua, el viernes, comenzaba distinto a nosotros, ¿no es cierto? Que el día comienza a las 0 horas de cada día, ¿no es cierto? El día judío empezaba a las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Del día jueves. Ya a las 6 de la tarde ya dejaba de ser jueves y empezaba el viernes. ¿Me van siguiendo? El viernes la Pascua empezaba a las 6 de la tarde el día jueves. Y entonces los acontecimientos se van a ir sucediendo, acelerando, ¿no es cierto? Y entonces dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Sabes qué, mi hermano? El Señor no necesita que el hombre le prepare nada. El Señor no necesita que el hombre le provea de cosa alguna. Mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor. Y dice la palabra que ellos le preguntaron dónde querían que fueran a preparar para que coman la Pascua. Y dice, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, estos 2 de sus discípulos eran Juan y Pedro. Eso lo dice el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 22. Va a enviar estos 2 muchachos, que eran 2 de los íntimos, ¿se acuerdan? De Pedro, Juan y Jacobo, que eran los 3 que estaban más cercanos al Señor. Él envía a 2. Acá hay algo tremendo, mi hermano. Piense una cosa. El Señor siempre mandaba a los discípulos de 2 en 2. Nunca mandó un discípulo solo. Siempre los mandaba de 2 en 2. ¿Por qué? Es muy simple, mi hermano. La palabra del Señor, dicen allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico y en otras partes, dice, toda palabra conste en boca de 2 o 3 testigos. Y la otra cosa, mis hermanos, por los cuales el Señor los enviaba de 2 en 2, es porque Él dijo, donde haya o estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. 2 discípulos y Jesús era 3. Allí estoy yo. Gloria a Dios. Nunca la obra puede ser hecha por un hombre solo. Yo no estoy de acuerdo, mis hermanos, con los ministerios unipersonales. Toda iglesia debe funcionar en un ministerio variado, ¿no es cierto? No de una sola persona. No somos católicos ni somos una parroquia donde hay un cura. La iglesia es un ministerio. La iglesia primitiva, el conjunto de ancianos ministraban una congregación local, ¿no es cierto? Pero noten que dice el Señor que los mandó a 2 de sus discípulos ir a la ciudad. Acá hay algo importante, mi hermano. ¿Por qué no estamos viendo más la provisión de Dios? ¿Por qué nos falta muchas veces la provisión de Dios? ¿Será porque no hemos trabajado lo suficiente? ¿Será porque no nos hemos esforzado? ¿Será porque tenemos un patrón que es un tirano, un mezquino, que no nos quiere aumentar el sueldo? Mi hermano, ¿o será porque no hemos estado hablando con el Señor, porque no nos hemos rendido en sus manos, no nos hemos entregado a servirle con todo nuestro corazón? Porque en la medida en que nosotros nos entregamos a Él, se cumple aquello de que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todo lo que necesitamos, vendrá a nosotros por añadidura. Añadidura no es que viene primero, sino que es añadido a algo que ocurre primero, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo primero que debe ocurrir?
nuestra rendición, nuestra entrega a Dios, nuestro servicio al Señor, ¿no es cierto? Y le dice el Señor, id a la ciudad y os saldrá de encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid él al señor de la casa. El maestro dice así, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Acá tenemos que aprender algo, mi hermano. Cuando el Señor nos guía, Él siempre va a guiar con señales claras. Dios nunca es Dios de confusión, Dios habla con claridad. Puede que muchas veces lo que Él nos revele, nos muestre, nos hable, no sea completamente de nuestro agrado. Pero sí, mi hermano, cuando Dios te habla, no te va a quedar duda que fue Dios quien te habló. No hay duda. Primera cosa que no es el tema de hoy, pero ¿cómo discernir la voz de Dios? Dios habla de una manera clara, que no deja lugar a duda alguna. Segundo, la voz de Dios trae paz. La voz de Dios trae la paz de que nunca contradice la palabra escrita, revelada por Él en la Santa Biblia. Y la tercera cosa que tenemos que aprender, que la palabra de Dios va a ser, ¿qué cosa? Va a ser comprobada por el Señor, va a ser confirmada, sería la palabra. Así como dice la palabra que los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor confirmaba la palabra con las señales, con los prodigios y con las maravillas que se hacían en su nombre. Recuerda esto, mi hermano. Dios habla y cuando Dios habla no quedan dudas de que es Dios. Hay claridad en nosotros y eso nos lleva a una paz profunda, serena. Se termina toda agitación, toda incertidumbre. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque muchas veces creemos que Dios quien nos habló y estamos todos nerviosos, todos ahí efusivos porque ya queremos obrar. ¿Sabes qué, mi hermano? Ustedes saben que nosotros constamos de espíritu, alma y cuerpo. Y lo que más nos mueve a nosotros no es el espíritu, sino nuestra alma, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestro querer hacer la obra. Pero tenemos que tener la paciencia para discernir la voz del Señor. Porque cuando Dios habla, mi hermano, todo lo que Él dice se cumple. Él confirma su palabra, mi hermano. Porque noten acá vamos a aprender cómo ser guiados por el Señor. Él le dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre. Ahora, mis hermanos, en aquel tiempo, el llevar agua en un cántaro, en una ciudad, no era un trabajo de hombres, sino de mujeres. Entonces ya muchas veces Dios te va a dar puede que Dios te dé una palabra que al principio suene loca, fuera de contexto, vamos a decir así, ¿no es cierto? Que contraría todo el sentido común. Dice, ¿cómo? Los discípulos podrían haber dicho, no, imposible, acá Jesús está equivocado, porque no vamos a encontrar un hombre llevando un cántaro de agua sobre su hombro, ¿no es cierto? Eso es tarea de mujeres. Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento, cuando Eliezer, el criado de Abraham, fue a buscar una esposa para Isaac, el hijo de Abraham. Las mujeres eran las que iban a llevar agua, a dar de beber, ¿no es cierto? Era una tarea, llevar agua era una tarea de mujeres. Y por eso, mis hermanos, primera cosa, cuando Dios te habla, no siempre va a caer dentro de tus parámetros mentales o de lógica. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios no nos llamó para que entendamos todo. Él nos llamó para que obedezcamos, ¿no es cierto? Y estos muchachos no dijeron nada. Ahora noten, no mando. Acá hay una palabra de Dios. La guía de Dios es para aquellos que pasan más tiempo con Dios. Vuelvo a decirte, la guía de Dios es para aquellos que pasan más tiempo con Dios. No esperes que Dios guíe tu vida, escuchar la voz de Dios, si no pasas tiempo en la presencia de Dios.
No fue para los otros discípulos, fue para ¿quién? Para Pedro y para Juan. Dos de los que estaban siempre más cerca, dos de los tres que él va a llevar en el tiempo de la oración. Vamos a ver, ¿no es cierto? Allí en el Getsemaní. Y decían, les saldrá y os saldrá. No dice, y van a tener que buscar. Otra cosa, mi hermano, porque a veces nosotros, Dios nos habla, nos dice va a ocurrir esto, y entonces nosotros estamos buscando a ver cómo ayudar a Dios. ¿Me van siguiendo? No tenés que hacer nada, dejá que Dios confirme su palabra. Que no te pase como a Abraham, Dios le había prometido un hijo, y como el tiempo pasaba y la promesa no se cumplía, ¿se acuerdan el invento de Sara? Cuando le dijo a Abraham, mirá, llegate a mi criada, Agar, y tenía un hijo con ella, iba a ser como si fuera mío. No. A Dios no lo tenemos que ayudar. Todo lo que hace Dios es perfecto, no hay que quitarle ni añadirle nada, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, y os saldrá al encuentro. O sea, ustedes ni siquiera lo van a tener que buscar. No, cuando Dios te habla, no tenés que forzar cosas. Muchas veces dice, mirá, si Dios no te abre una puerta, fabricate una. No es así la cosa, mi hermano. Por supuesto, mi hermano, si Dios no te abre una puerta, orá para que el Señor te muestre y te corrija tu manera de orar. Quizás no quiere, o no es el tiempo. Pedirle al Señor, revélame tu voluntad de qué es lo que tengo que hacer ahora, mientras espero que se abra una puerta, ¿no es cierto? Pero mientras tanto tenemos que hacer lo que sí sabemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer mientras esperamos que Dios nos revele su voluntad? Hacer lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios que tenemos que hacer todos los días. Gloria a Dios. Entonces dice, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Gloria a Dios. Simplemente lo tenían que seguir. No dice que arrímense, salúdenlo, hablen con él, convénzanlo, nada. Seguidla, síganlo, dice, ¿no es cierto? Ahora dice, y donde entrare, decida al señor de la casa. Es indudable que el que llevaba el cántaro era un criado, ¿no es cierto? Y entonces, cuando entre, donde entre, dígale al señor de la casa. ¿Qué cosa? El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Acá hay otra palabra del Señor, mi hermano. Dios no necesita que nosotros planeemos por Él. Te lo vuelvo a decir, Dios no necesita nuestros planes, nuestras ideas brillantes. Dios no necesita mi mente, Dios necesita mi oído. Todo lo que necesita Dios es un oído sensible para oír y un corazón dispuesto para obedecer. Gloria al Señor. Y dice la palabra, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Es indudable que ya Dios había preparado el corazón del hombre. Mi hermano, no te preocupes cómo Dios va a hacer esto, cómo lo va a hacer. Él ya está obrando, Él sabe cómo hacerlo. Vos todo lo que tenés que hacer es oír, escuchar la voz de Dios. ¿Me va siguiendo? Escuchar a Dios. Ahora, vos no lo podés escuchar a una persona en medio de una multitud, en medio de mucho ruido. La forma más sencilla, más segura para entender, conocer la voz de alguien, es estando a solas con esa persona, ¿no es cierto? Ni siquiera hablando a los gritos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces cuando gritamos, la voz se distorsiona un poco que cuando hablamos, digamos, en la quietud. Y Dios siempre te habla en la quietud. No tiene que andar gritando. Gloria al nombre del Señor. Y ese es el otro problema, mi hermano. Dios no habla a los gritos, por lo tanto, tenemos que aguzar el oído. Tenemos que prestar atención para que no se nos escape lo que Dios está hablando. Y dice la palabra, y Él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparad para nosotros allí.
No es que Jesús había ido antes y había contratado, había alquilado ese salón, ese aposento alto. No es cierto, simplemente como Él es Dios, Él oró al Padre y el Padre tocó el corazón del hombre y le reveló todo esto, puso su voluntad. Mi hermano, acá hay una palabra de Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender esta noche? Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros oramos, no tenemos, sí, está bien, vamos a orar primero y tenemos que derramar nuestro corazón delante de Él, sacar de nosotros todo aquello que nos está preocupando. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos preocupados, cuando estamos temerosos, es muy difícil escuchar con claridad. ¿Me van siguiendo? ¿Vieron cuando alguien viene una persona toda agitada, preocupada? Uno le dice, mira, tomate un vaso de agua, sentate acá, tranquilízate, ponete cómoda, ¿no es cierto? Y contame. Pero a veces nosotros oramos y contamos de los problemas y le contamos cómo está el mundo, a Dios y esto y lo otro y lo malo que hizo este otro y aquello. Tenemos que descansar de todos nuestros sentimientos, aún de todas nuestras... muchas veces oramos hasta con enojos. Y vamos delante de Dios para defender gente en vez de interceder por ello. El intercesor por excelencia es el Señor Jesucristo. No soy yo para ir a defender, hablar y defender personas, ¿no es cierto? Simplemente nosotros tenemos que pedirle a Dios que obre en las personas. Gloria al nombre. Y no presentar argumentos como hicieron aquellos judíos cuando fueron a pedirle para que fuera a sanar la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Mira, este hombre merece que le hagas esto. Perdón, el centurión era. Merece que le hagas este favor, que vayas y le sanes el siervo, porque él nos ha construido una sinagoga y ha hecho obras de caridad. A Dios no le tenemos que ir a presentar argumentos para que Él bendiga o no bendiga a una persona. ¿Me van siguiendo? ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo ir y presentarle a Dios los méritos de la persona. Dios obra de acuerdo a los méritos que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de la humanidad. ¿Me van siguiendo? Por eso ahí tengo que descansar de todas mis preocupaciones, de todas mis cargas, aún de todas mis pasiones. Porque muchas veces mi corazón está lleno de pasiones, ¿no es cierto? Tranquilizarme. Y ahí dice, Él les mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto. Se ha dispuesto y ya está limpio, ya están puestas las mesas, están puesto todo. Fíjense en Dios, repito, Dios cuando obra no hay que agregarle nada. Simplemente los discípulos dicen, preparad para nosotros allí. ¿Qué tenía que preparar? Los alimentos, es indudable. Gloria a Dios. Porque ¿saben qué? Él iba a comer, ¿qué cosa? La Pascua. ¿Y qué se comía en la Pascua? El cordero. ¿Sí o no? Y el cordero lo tenían que preparar los comensales. No iban, por ejemplo, vamos a comer la Pascua y vamos a llamar por teléfono que nos traigan un cordero ya preparado. No, eso lo tenían que preparar los comensales, los que iban a celebrar la Pascua. Tenían que haberlo cuidado durante un año y ahí eso no se lo podía proveer nadie, sino ellos tenían que poner. Pero qué lindo, mis hermanos, que ni eso tuvieron que preparar los discípulos, porque el Cordero estaba con ellos. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Noten, la casa donde entró el hombre con el cántaro de agua no fue en el lugar donde estaba el aposento. Es indudable que la casa estaba fuera de la ciudad. Mi hermano, yo creo que a medida que se iban apartando de la aldea o de la ciudad, ustedes saben que cuando los edificios más grandes están más al centro de toda aldea, de toda ciudad, ¿no es cierto? Y estos cuando empezaron a seguir al hombre con el cántaro, se fueron apartando. Note, ponga mente en esto. Entonces dice, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad. Primero habían ido y entraron, siguieron al hombre con el cántaro de agua
y entraron en la casa y hablaron con el principal de la casa, ¿no es cierto? Pero después, ya cuando ya les dio todo, ellos fueron a la ciudad. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. La Pascua, el Cordero, los panes sin levadura, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Bendito sea el Señor. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Vuelvo a leer porque parece mentira, ¿no es cierto? Que en este ambiente donde estaba Jesús, donde cosas maravillosas sucedían, uno veía cómo la palabra, Dios, el Señor hablaba y se cumplía todo lo que decía, y sin embargo, en medio de ellos, de aquellos que habían estado no solo con Jesús, sino con ellos mismos, conviviendo, había un traidor en medio de ellos. Es tremendo eso, mi hermano. Ustedes saben que lo único que se necesita para que haya un traidor es que haya confianza de parte nuestra. Te lo vuelvo a decir, lo único que necesita una persona para traicionarnos es que pongamos nuestra confianza en él. ¿Me van siguiendo? O sea, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que es la confianza. Tenemos que ser medidos. Uno puede amar a todos los hermanos, pero no con todos uno se puede abrir el corazón, confiar, ¿no es cierto? Y dice, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¡Qué tremendo! ¿Usted comería con un enemigo? No, no es cierto. A veces a uno, aquello cuando teníamos la suegra, costaba sentarnos en la misma mesa con la suegra, ¿no es cierto? Pero bueno, con un enemigo, sentarse con un enemigo a la mesa, aquel que come conmigo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. No solo que comía a mi lado, sino que mojaba. Acuérdense que en la antigüedad se ponía un poco de vinagre allí, aceite de oliva, y un pan se untaba y comían de allí, del mismo plato. Intimidad me habla, ¿no es cierto? Y dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mi hermano, lo que está escrito acerca de Jesucristo se va a cumplir. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahora vamos a ponerlo un poco en abogado defensor de Judas. Mis hermanos, ¿qué culpa tenía Judas? De hecho, cuando muere y cuando Jesús hace la oración sumo sacerdotal, dice, de los que me diste no perdí a ninguno, salvo el hijo de perdición. Es que Judas había sido creado, Dios permitió que naciera, para que fuera el hombre designado por Dios para entregar al Señor Jesucristo. Tengamos mucho cuidado, no tenemos mucho tiempo para explayarnos en detalles, pero ustedes saben que cuando, por ejemplo, en el capítulo 3 de este mismo Evangelio de Marcos, cuando habla acerca de los 12, al hacer referencia a Judas, dice, el que llegó a ser el traidor, o el que había de entregar a Jesús. Mi hermano, la traición no es un traidor, no nace, nadie nace traidor. Uno se va haciendo traidor, uno llega, uno es a ver, lo vamos a poner de esta manera. Alexis Cardel, que fue un médico notable, ¿no es cierto?, acuñó una frase que si usted la medita en ella, tiene mucho sentido. Dice, el hombre es a la vez el artista, el escultor y el mármol
que hace la escultura. El hombre es el artista, el artesano, ¿no es cierto? Pero a la vez también es el material. Ustedes saben que nuestras vidas son el producto de lo que nosotros decidimos y hacemos. Muchas veces echamos la culpa a las circunstancias. No, yo soy así porque me hicieron, ¿no es cierto? Oh, pero yo soy así porque, qué sé yo, siempre me dieron... No, no, no. Uno es lo que decide ser, mi hermano. El mundo te podrá quitar todo. El mundo te podrá impedir todo. De hecho, el apóstol Pablo, cuando lee la carta y escribe la carta a los de Filipos, él estaba preso y no sabía si iba a salir con vida. Estaba preso, tenía un montón de problemas, de dificultades, ¿no es cierto? Y no tenemos tiempo para hablar de todo lo de las peripecias que le pasaban a Pablo en la cárcel, pero él tomó una decisión. Y él dijo, esta va a ser el leitmotiv de mi vida. Para mí, el vivir es Cristo. Aleluya. Y el morir es ganancia. Cuando yo decido que para mí el vivir es Cristo, todo lo demás va a ser ganancia, mi hermano. Todo sufrimiento, aún la muerte, va a ser ganancia. No hay pérdida en Cristo, mi hermano. Al contrario, hay ganancia. Bendito sea el Señor. Y él así, Pablo, aún en la cárcel, mi hermano, pudo escribir esa carta preciosa de los filipenses, pero también la carta a los efesios. Pudo escribir la carta a Filemón, que es un verdadero tratado de las relaciones humanas. Noten todo lo que pudo hacer Pablo. Estaba allí impedido, ¿no es cierto? Y hay una cosa que hay que ver. Te podrán quitar todas las libertades. Hoy que se habla tanto de la libertad de expresión, que la libertad de esto, la libertad de elección. Pero hay algo, mi hermano, que nadie te puede quitar. Es cómo vas a reaccionar vos a lo que te pasa. ¿Me vas siguiendo? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a vivir dejando que el mundo te condicione tu forma de actuar, de pensar o de obrar? ¿O vas a decidir, no, para mí el vivir es Cristo? Gloria a Dios. Y voy a vivir para Él y voy a dejar que Él viva en mi vida y yo voy a tratar a los demás como Cristo los trataba, porque de hecho es Cristo viviendo en mí. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, entonces en el verso 19, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los dos el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y decía, no es que el pobre Judas, le dieron el papel sucio de entregar a Jesús. No es que lo tenía que hacer. No, Judas llegó a ser lo que fue por las decisiones que él fue tomando, por las expectativas que había tomado. Ya habíamos hablado el jueves, en algunos lugares hablan de Judas el Iscariote. No es que era de un pueblo llamado Iscar, sino que el Iscar era una especie de daga, de puñal que usaban ciertos revoltosos, ¿no es cierto? Y él era un guerrillero nacionalista que estaban en pro de la liberación de Israel mediante el uso de la fuerza, de la opresión romana. Y él pensó que Jesús era el gran libertador que los iba a libertar. El movimiento político. Mi hermano, cuánto erramos cuando nosotros creemos en los movimientos políticos y en cosas libertadoras. El único libertador se llama Jesucristo. Él te liberta de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No puede el uso de la violencia nunca te va a hacer libre. La verdad te hace libre. Pero lamentablemente, mis hermanos, todos estos movimientos de la fuerza que vienen para tratar de imponer cosas, siempre usan la mentira y diciendo que te van a hacer libres. No, mi hermano. La verdadera libertad
viene a través de conocer la verdad, y la verdad de Cristo. Y la verdadera libertad no viene para que hagas lo que se te dé la gana. La verdadera libertad viene para que vos podás hacer lo que tenés que hacer. Gloria a Dios. Esa es la verdadera libertad. Poder hacer lo que uno debe hacer. Antes no podíamos hacer lo que debíamos hacer porque estábamos esclavos del pecado. No podíamos amar porque estábamos esclavos del yo, de nuestro ego. Pero ahora Cristo nos hizo libre y podemos amar, ¿no es cierto? Por eso es que Él nos dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esa es la verdadera libertad. Gloria a Dios. La verdadera libertad es amar. El odiar, el tener rencor, eso es una cárcel. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Entonces dice, Judas llegó a ser traidor por medio de lo que él hacía y pensaba. Él se había hecho un perfil de Jesús, que Jesús no lo cumplió de acuerdo a lo que él esperaba. Es más, cuando se acuerdan que cuando la mujer ungió los pies del Señor, que él habló de que qué desperdicio se había hecho, esto podría haberse vendido por 300 denarios, y la Biblia aclara, no es que Judas se preocupara de los pobres, sino porque, ¿qué cosa? Robaba del dinero que tenía ahí a su cuidado. Ahora, miren mis hermanos, usted puede decir, pero también Jesús no conocía a sus discípulos. ¿Cómo le iba a dar la bolsa del dinero a Judas? Imagínense, ¿cómo usted va a poner a un personaje como Judas de tesorero? Y no digo que los tesoreros sean Judas, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo iba a ponerlo? Yo creo que lo puso para darle una oportunidad. Mi hermano, Dios es un Dios de oportunidades. Ahora, Dios nos ha dado la capacidad para decidir. No somos víctimas de las circunstancias. Y mi hermano, hay una palabra de Dios que tengo que decir en esta noche, y es que si vas a triunfar en la vida, si vas a salir adelante, si vas a alcanzar esa vida en abundancia, dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundante. Pero mi hermano, no es que va a venir Jesús, te va a anular y te va a meter así a la fuerza esa vida en abundancia. Vos tenés que hacer arreglo, vos tenés que tomar decisiones para vivir esa vida en abundancia. Cuando nosotros tomamos una decisión, así como aquel hombre de la mano seca, cuando Jesús le dijo, extiende tu mano, y él podía haber dicho, no, yo tengo la mano seca, no es que no puedo, pero él oyó la voz del Señor y extendió la mano. No se fijó en lo que no podía, sino en quien le hablaba. Gloria a Dios. Y en esta noche te digo, no te fijes en lo que no puedes hacer, sino fíjate, oye a aquel que te está hablando. Extiende tu mano, le dijo, y él la extendió y la mano le fue de vuelta, restaurada, completamente restaurada, ¿no es cierto? Y decía, mi hermano, no decidas, no elijas ser una víctima. Deja de lado el papel de víctima. Gloria al nombre del Señor. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, un amado del Señor, un escogido. No eres cualquier cosa. Bendito sea el Señor. Y dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Ahora noten una cosa, en medio de una gran traición, Dios siempre saca algo bueno, sacó algo hermoso. Jesús no se quedó llorando sobre la traición de Judas. Porque él hubiera dicho, me dieron 12 hombres para que los cuidara, para que los formara, y me salió uno traidor. ¿Me van siguiendo? 1 en 12, es un porcentaje alto. No, mi hermano. Dios nunca va a obrar más allá de lo que vos le dejes obrar en tu vida. Te lo repito. Dios nunca va a obrar en tu vida más allá de lo que le dejes hacer. ¿Por qué Dios no te ha sanado todavía? Porque no lo dejas. Crees más a los síntomas, crees más a tus dudas, crees más a tus miedos. Has elegido el rol de víctima. Cuando te tenés que parar y decir, no, Señor,
Yo elijo estar sano, gloria al nombre del Señor. Él te lo dice así, todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Repito, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. No dice todo lo que pidiereis al Padre con fe, no dice que te forces, no dice que creas y sigas creyendo, sigas confesando la palabra de Dios. No, te dice todo lo que pidiereis al Padre. Ahora, ¿cuántas veces vos vas a pedir? Una sola vez porque crees que Él te lo va a cumplir, que cumple su palabra, ¿no es cierto? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aleluya. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es tiempo de confesar nuestro pecado, de no poder creer esta palabra, mi hermano. Y esta palabra se va a cumplir. Entonces le dice, que mientras comían, verso 22, vuelvo a leer, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Aleluya. Ahora, qué tremendo que es. Jesús tomó pan, ¿qué hizo? Lo bendijo y lo partió. ¿Cuántas veces nosotros le decimos, Señor, toma mi vida? Y bueno, es lindo, Dios me bendice, gloria a Dios. Pero ahora, ¿qué hace? Te parte. Ay, eso es doloroso, ¿no es cierto? Cuando te parten, mi hermano, ya no podés hacer cualquier cosa, porque sos un hombre partido. Estás en las manos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús tomó pan, bendijo, lo partió y les dio. Nota. Tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Mi hermano, en esta noche el Señor te está hablando. Toma tu vida, ponla en las manos del Señor. Él te va a bendecir, pero te va a partir para darte a los necesitados. Dios está queriendo obrar en las personas a través de tu vida. Dios está queriendo usarte, pero primero tienes que ponerte en las manos del Señor y dejar que Él te bendiga, empezar a vivir en bendición. Va a haber un tiempo que tenés que gustar las bendiciones de Dios. Yo te digo, mi hermano, ya es tiempo de empezar a gustar las bendiciones de Dios. ¿Sabes por qué? Porque las bendiciones de Dios no son para quedarse viviendo allí. Las bendiciones de Dios son para que vos seas partido, para ser dado. Aleluya. Eso es ministerio. Ministerio no es obrar para hacer cosas para Dios, para que yo reciba los aplausos o reciba la reputación. La bendición de Dios viene para partirme a mí y para que yo sea dado a aquellos que necesitan. Eso es ministerio. Gloria al nombre del Señor. Ya no vivo para mí mismo. Ya vivo para que el Señor me dé a otros, para ser entregado a otros. Gloria al nombre del Señor. El otro día estaba leyendo un libro sobre liderazgo del almirante John McRaven, que llegó a ser el almirante, el jefe de lo que es los Navy SEAL, uno de los grupos más poderosos de las Fuerzas Armadas acá de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y en ese libro, titulado El liderazgo es fácil, The Leadership is Easy en inglés, ¿no es cierto? Y él tiene un capítulo que dice, las ovejas, el pastor tiene que tener olor a ovejas. No lo escribía alguien de una iglesia en el ámbito eclesiástico. Un almirante del Navy, o sea, de la Armada de los Estados Unidos de América, un hombre de guerra, de armas, ¿no es cierto? Y él hablaba de cómo el líder, el verdadero líder, tiene que convivir con su gente, estar cerca de su gente. Y así como un pastor que no estaba con el rebaño no sirve para nada. ¿Para qué sirve un pastor? ¿Para estar en la ciudad? No, tiene que estar con las ovejas. Y tenemos que aprender a eso, mi hermano. Tenemos que aprender a vivir con aquellos que nos necesitan, con aquellos que Dios nos va a partir y nos va a dar a ellos. Darnos a las personas. Ya salir de la torre de marfil en la que hemos vivido, la zona de confort,
y ponernos en las manos del Señor. Y te digo que este es un desafío muy grande para mí. Gloria a Dios, pero si vamos a honrar a Dios, si vamos a andar en los pasos del Señor, este es el camino. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Esta noche no es el tema, los elementos de la Santa Cena, ni el significado, ¿no es cierto? Aunque viene a mi memoria cuando Pablo, hablando de la institución de la Cena del Señor, dice, asimismo os he dado lo que recibí del Señor la noche en que Jesús fue entregado. Tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y le dijo, toman y coman, esto es mi cuerpo. Mi hermano, cuando participamos de la Cena del Señor, no debemos perder el tiempo tratando de explicar que son símbolos, que son elementos, que no se transforman. Jesús dijo, toman y coman. Tomando pan lo partió y dijo, toman y coman. Esto es pan. No, dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Gloria al nombre del Señor. ¿No es cierto? No perder el tiempo, tomarlo en la sencillez con que lo hizo el Señor. Pero eso sí, creyendo que es el cuerpo del Señor el que estamos comiendo. Y dice la palabra, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Gloria a Dios. Y les dijo, esto es mi sangre. No le dijo, esto es jugo de uva, no le dijo, esto es vino. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Él estaba haciendo un nuevo pacto. Ahora noten, está hablando a todos los discípulos que son judíos. Ahora, la Cena del Señor no fue instituida a la multitud, no fue instituida en el Sermón del Monte, sino que fue instituida en una cena íntima de la Pascua con los discípulos, ¿no es cierto? Y por eso tomaron todos de la misma copa. Gloria al Señor. Y dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahora noten, no dice, esta es mi sangre, sino dice, esto. ¿Qué es esto? El jugo de uva, ¿no es cierto? El vino. Esto, pero ¿qué pasa? Es mi sangre. Yo tengo que creer no que esto sigue siendo vino, sino que ese vino es la sangre del Señor. Yo lo que estoy bebiendo es la sangre del Señor. Y ojo, no soy católico, ni tampoco creo en la transustanciación, que el vino se convierte en sangre. No, no. Esto, dijo Jesús, es mi sangre. Él dice, del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y nuevo pacto, mi hermano, me habla ya de que el antiguo pacto quedaba de lado, el pacto de la ley, del esfuerzo humano quedaba de lado. El nuevo pacto es hecho en la sangre de Jesús, que dice que Él, dice este nuevo pacto que haré, pondré de mi espíritu en vosotros. En primer lugar dice que quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne en ustedes. Y dice, pondré de mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis estatutos, mis decretos y en mis mandamientos y los pongáis por obra. Ya el esfuerzo humano queda de lado, ahora hay que dejarlo que el Señor Jesucristo se exprese, viva en mí. Gloria al nombre del Señor. Le tengo que dar la libertad para que Él sea el Señor y el Salvador en mi vida, ¿no es cierto? Y dice la palabra que por muchos es derramada. Y acá sí tengo que hacer una salvedad. Note que no dice que esta es el pacto en mi sangre, que por todos es derramada, sino por muchos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Si bien la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, no todo el mundo cree y recibe a Jesús. Pero aquellos que creen en Él y le reciben, esa sangre se hace efectiva en la vida de nosotros. Porque dice la palabra, aún dentro de la iglesia hay gente que la sangre de Jesús no está operando. Porque dice la palabra, si confesamos nuestros pecados y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mi hermano, tiene que ser rota esa maldición de la división en las iglesias, esa división de los personalismos, esa división de las listas negras, esa división de este me gusta, este no me gusta. No,
tenemos que dejar que el cuerpo de Jesucristo, dejar que el cuerpo de Cristo sea formado con cada uno de nosotros, en nosotros y con nosotros, que la iglesia de Jesucristo la edifica, la iglesia de Jesucristo la edifica Él, no hombre alguno, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y dice la palabra, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que es suficiente por hoy parar acá, recordar, mis hermanos, la institución bendita de la cena del Señor, ese vino y esa copa y la sangre y el cuerpo del Señor. Cada vez que participemos, lo hagamos dignamente, valorando el sacrificio de Cristo. Y recibamos, cuando tomamos de la sangre y comemos del cuerpo, estamos recibiendo la vida de Cristo, mi hermano, esa vida que nos fortalece, pero también nos sana. Y los dejo con la invitación a los hermanos de acá de Miami, que mañana seguimos nuestro estudio virtual allí en las instalaciones de la iglesia, la Asamblea Bíblica, la Academia Bíblica Familiar. Seguimos mañana a la noche con nuestra clase de los viernes. Dios me los bendiga y gracias por todo. Amén.